¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Yo les voy a exponer acerca del círculo de Spiker de un triángulo. Em, Escogí este tema porque la circunferencia de Spiker cumple propiedades más o menos similares a las que cumple la circunferencia de los 9 puntos de un triángulo. Por ejemplo, ustedes saben que el círculo de los 9 puntos tiene su centro en la recta de Euler de un triángulo. Entonces la circunferencia de Spiker, su centro, al cual le voy a llamar el punto de Spiker, tiene su centro en una recta que se le conoce como recta de Nagel del triángulo. Esta recta está formada por tres puntos notables que son colineales. El primero de ellos es el centro de gravedad del triángulo, el propio centro del triángulo y un punto al cual le vamos a llamar el punto de Nagel del triángulo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el punto de Nagel de un triángulo? ¿Cómo se construye? Bueno, en esta primera parte de la exposición vamos a hablar precisamente del punto de Nagel y lo vamos a construir usando como base el punto de Jorgon de un triángulo. Una vez terminando estos conceptos, vamos a recordar algunas cosas de homotesia. Por ejemplo, recordar cuándo dos figuras son homotéticas desde un cierto punto y ver qué condiciones son necesarias para yo poder colocar dos figuras en homotesia desde algún punto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar primero por ver quién es el punto de Jorgon de un triángulo. Bien, voy a agarrarme un triángulo ABC, ¿sí?, con incírculo C sub I e incentro I. La mayor parte de la exposición siempre al incírculo lo voy a denotar con la letra I mayúscula, ¿de acuerdo? X, Y y Z van a ser los puntos de contacto del incírculo con los lados del triángulo. Lo que este teorema afirma es que entonces las rectas A, Y, B, Z y Cx van a ser concurrentes. Y el punto de concurrencia se le va a denominar punto de Jorgon de un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para su demostración? Para su demostración voy a hacer un pequeño recordatorio. Nosotros sabemos que si tenemos una circunferencia y un punto P fuera de ella, entonces yo puedo trazar dos tangentes a esa circunferencia. Esas dos tangentes van a hacer contacto con el círculo en S y en R respectivamente. Entonces lo que sabemos es que la longitud que hay desde P a S, pues es la misma que la que hay desde P a R. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué teorema conocemos o qué herramienta conocemos para demostrar la concurrencia de tres líneas rectas? Pues ni más ni menos que el teorema de Cheva. Entonces, para poder usar el teorema de Cheva, lo primero que voy a hacer es orientar mi triángulo en dirección antihoraria, es decir, sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí?, de esta manera. Entonces, con esta orientación, yo voy a trabajar desde A hacia B, o sea, voy a ir desde A hacia B, luego de B hacia C y después de C hacia A. Entonces, creo que con esta orientación debe de ser claro que tengo la siguiente igualdad de segmentos dirigidos. Debe de ser claro que tanto en magnitud como en sentido, la longitud que hay desde A a X, pues es la misma que la que hay desde Z a A. De igual manera, la longitud que hay desde X a B, pues es la misma que la que hay desde B a Y. Y por último, la longitud que hay desde Y a C, pues es la misma que la que hay desde C a Z. ¿De acuerdo? Bien, entonces esas tres igualdades las coloqué en esta ecuación que tengo aquí. ¿Sí? Entonces estamos usando la dirección positiva del triángulo. Bien, vamos a usar el recíproco del teorema de Cheva. ¿Qué necesito demostrar? Bueno, si yo demuestro que AX entre XB por BY entre YC por CZ entre ZA, si yo demuestro que todo este producto de fracciones me da exactamente 1, entonces el recíproco del teorema de Cheva
va a afirmarme o me va a decir que AY, BZ y CX van a ser concurrentes. Y es muy fácil porque miren, AX la cambié a ZA según la igualdad de acá arriba. XB la cambia a BY según esta igualdad. BY entre Y y Z la voy a dejar invariante, por obvias razones. Lo que pasa es que este BY con este BY se van a cancelar formando un 1. CZ la cambié por YC y ZA la dejé pues igual invariante, porque esta CZ se va a cancelar con esta Z. Al final de cuentas, yo tengo ZA, voy a acomodar ZA con ZA, BY con BY y YC con YC. Entonces tengo lo siguiente. De aquí puedo ver entonces que esto da 1, esto da 1 y esto da 1. Entonces, 1 por 1 por 1 da estrictamente igual a 1. Y entonces, por el recíproco del teorema de Cheva, AY, BZ y CX van a ser concurrentes. ¿Sí? Y el punto de concurrencia, pues es el punto de Jorgon del triángulo. Muy bien. Bien, ahora vamos a dar una observación, que más que nada, más que ser una observación, son algunas definiciones que necesito. Voy a agarrarme dos puntos, P y P1, sobre un lado de un triángulo. En esta imagen los tomé sobre el lado BC de un triángulo. Los puntos van a ser P y P1. Estos puntos van a tener la propiedad de que van a equidistar del punto M, es decir, P y P1 están a la misma distancia de M. A estos puntos, les vamos a llamar puntos isotómicos. Y a las líneas AP y AP1 les vamos a llamar líneas isotómicas. Entonces, debe de ser claro que si P y P1 son puntos isotómicos, entonces la distancia que hay desde B a P1, pues es la misma que la que hay desde P a C. Y la distancia que hay desde B a P es la misma que la distancia que hay de P1 a C. Entonces, tengo estas dos igualdades de segmentos. Esta y esta. Entonces, en conclusión, cualquier pareja de puntos localizados sobre el lado de un triángulo tales que equidisten del punto medio de ese lado, se le van a llamar puntos isotómicos. Y esos puntos isotómicos van a cumplir propiedades similares a las que tengo aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, vamos a recordar un teorema que relaciona el incírculo y el excírculo de un triángulo. Y dice así. El punto medio de un lado de un triángulo es también el punto medio del segmento determinado por los puntos de contacto de dicho lado con la circunferencia inscrita y la correspondiente excreta. Entonces, pues el teorema así a simple vista, pues está un poco revuelto. Entonces, vamos a agregar una imagen para ver qué quiere decir. Bien, aquí tengo un triángulo ABC. Tengo su incírculo en color rosa y tengo un excírculo en color morado. Este excírculo tiene centro en IB. Le puse IB porque este punto se opone al vértice B. Ahora bien, este incírculo hace contacto con el lado AC en Z. Y el excírculo morado hace contacto con el lado AC en Z1. Entonces, lo que el teorema quiere decir, o lo que el teorema dice, es que si N es el punto medio de AC, entonces N también va a ser punto medio del segmento generado por Z y Z1. Quiere decir que la longitud que hay desde Z a N es la misma que la que hay desde Z, perdón, es la misma que la que hay desde N a Z1. Entonces, esto que les acabo de poner en este pequeño párrafo es toda la explicación de la notación de esta figura. Entonces, en conclusión, Z y Z1
van a ser puntos isotómicos. ¿Por qué? Porque equidistan del punto N. Bien, si quieren demostrar ese teorema que viene en el Shibeli, por cierto, pues la idea es la siguiente. La clave aquí es probar que Bx1 mide lo mismo que By1. Esto debe de ser obvio porque estas líneas son tangentes al ex círculo trazada desde B. Pero la igualdad interesante es ver que esas tangentes, Bx1 y By1, miden exactamente lo mismo que el semiperímetro. El libro de Shibeli al semiperímetro lo denota con la letra S. Pues, ¿quién es el semiperímetro? Simplemente sumamos los tres lados del triángulo y los dividimos entre dos. Es decir, sumamos A, que es el lado que se opone al vértice A, B, que es el lado que se opone al vértice B, C minúscula es la medida del segmento AB que se opone al vértice C. Entonces el semiperímetro S del triángulo va a ser A más B más C entre 2. Bien, lo siguiente que hay que probar es demostrar que la longitud que hay desde A a Z1 es la misma que la que hay desde C a Z. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí la clave es probar que la longitud que hay desde A a Z1 mide exactamente lo mismo que el semiperímetro menos C. De igual forma, hay que probar que la longitud que hay desde C a Z es lo mismo que el semiperímetro menos C. Entonces, una vez que ya haya terminado de demostrar esa igualdad de segmentos, lo que voy a hacer es que a este lado de la igualdad le voy a restar ZZ1 y también a este lado le voy a restar ZZ1. Entonces, cuando hagamos cuentas, vamos a llegar que al hacer esa cuenta, vamos a obtener esta igualdad que tanto queremos. Es decir, que la longitud que hay desde Z a N, pues es la misma que la que hay desde N a Z1. Y con eso vamos a concluir que Z y Z1 van a ser isotómicos porque equidistan del punto medio N del lado AC. Bien, ya con esto vamos a poder construir ahora sí el punto de Neyland y lo vamos a hacer como dice el siguiente teorema. Las líneas que van de los vértices de un triángulo a los puntos de contacto de las circunferencias escritas con los lados opuestos van a ser concurrentes. El punto de concurrencia se le denomina punto de Nagel del triángulo. Denotaremos este punto con G1. Bien, les explico qué quiere decir esto. En esta figura tengo L, M y N, que son los puntos medios del triángulo. X, Y, Z son los puntos de contacto del incírculo en color rosa con los lados del triángulo. Bien, V es el punto de contacto de esta circunferencia escrita con el lado AB. W es el punto de contacto de esta circunferencia escrita con el lado BC. Z1 es el punto de contacto de este círculo escrito con el lado AC. Entonces, lo que el teorema afirma es que la recta o la cheviana AW, BZ1 y CV van a ser concurrentes en este punto, que es el punto de Nagel del triángulo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Para empezar, lo que debo de probar o lo que debo de hacer es usar el recíproco del teorema de Cheva. Si yo demuestro que AV entre VB por BW entre WC por CZ1 entre Z1A, todo esto me da 1, entonces con eso puedo probar que AW, BZ1 y CV concurren. Bien, antes de proceder a esa demostración, voy a recordar el punto de Jorgón. Nosotros sabíamos desde un inicio
que AY, BZ y CX concurren en este punto de acá, que es en el punto de Yorgón. Entonces, el teorema de Cheva afirma que AX entre XB por BY entre YC por CZ entre ZA da 1. Si multiplico esas fracciones, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, pues obtengo esta igualdad de acá. AX por BY por CZ entre XB por YC entre ZA me da exactamente 1. Ahora bien, el miembro izquierdo de esta igualdad lo voy a voltear, ¿de acuerdo? Y para que esta igualdad no se altere, también el miembro derecho lo voy a voltear. Entonces, esta igualdad puede ser equivalente a lo siguiente. Este AX, BY y CZ pasa como denominador. Y este XB por YC por Z pasa como denominador. Entonces, el miembro derecho de la igualdad pues no se altera y esta igualdad sigue siendo exactamente 1. Entonces, esta igualdad de aquí la vamos a marcar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ponerle otro color. En color rojito, esta la vamos a marcar. Vamos a ponerla mejor con color azul. ¿Sí? Esta igualdad la vamos a recordar. Ahora sí, vamos a comenzar de este lado de la igualdad para llegar a este lado. Bien, entonces, este AB entre VB lo voy a cambiar por XB entre AX. ¿Por qué? Este AV es lo mismo que la longitud que hay desde X a B. ¿Por qué? Porque X y V son isotómicos, pues equidistan de L, según el teorema de hace rato. Ahora, esta BVB que tengo aquí, la voy a cambiar por AX, precisamente porque X y V son isotómicos. BW, la voy a cambiar por YC. WC, la longitud que hay desde W hasta acá, la voy a cambiar por BY. La longitud que hay desde C a Z1 la voy a cambiar por ZA. ¿Sí? Aquí está, o AZ. Z1A, la longitud que hay de Z1 a A, la voy a cambiar por A. ¿De acuerdo? Y entonces, si se fijan, esta expresión que tengo de este lado corresponde o es precisamente el producto que tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar numerador con numerador y denominador con denominadores, pues esto me da específicamente 1. Entonces, por el recíproco del teorema de Cheva, AW, BZ1 y CV concurren. El punto de concurrencia, pues es el punto de Nagel del triángulo ABC. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con eso ya hemos terminado. Y bien, ahora vamos a recorrer algo rápido sobre homotesia. Entonces, ¿qué significa que dos figuras sean homotéticas? Bien, es una definición larga, pero vale la pena recordarla. Bien, voy a considerar cualquier figura plana, por ejemplo, este pentágono en color verde. Esta va a ser mi figura original. Y esta figura va a consistir en un sistema de puntos, A, B, C, y así sucesivamente, y sean OA, OB, OC, y así sucesivamente, las líneas que unen a estos puntos a cualquier punto en el plano O. Es decir, todos estos vértices de este pentágono los voy a proyectar sobre un punto O. Todos. ¿De acuerdo? Entonces, si A', B' y C' son puntos de estas líneas respectivamente, tal que existe un número R con esta propiedad, es decir, que R sea lo mismo que OA' entre OA, y eso es lo mismo que OB' entre OB, y esto es lo mismo que OC' entre OC, y así sucesivamente. Entonces, esta figura formada, la figura formada por A', B' y C', va a ser semejante a la figura original. Y entonces vamos a decir que bajo este contexto, estas dos figuras van a ser homotéticas desde el punto O. ¿De acuerdo? Entonces aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se construyen figuras homotéticas.
Y entonces, por ejemplo, imaginemos que comenzamos con este pentágono en verde, que esa es mi figura original. Y entonces vamos a multiplicar el OA, por ejemplo, por un número R. Por ejemplo, el 3, ¿no? Entonces, cuando yo multiplique a OA por 3, sobre la recta OA o su prolongación, voy a encontrar un vértice, perdón, A', tal que cumpla con la siguiente condición, de que O a A' sea exactamente igual que el triple de OA, ¿de acuerdo? Y lo mismo lo voy a hacer con B, es decir, que agarro OB y multiplico OB por 3 y encuentro un punto B', de modo que OB' sea el triple de OB. Y entonces, repito el mismo proceso para cada uno de los vértices, C, D y E, de modo que obtenga esta figura de aquí. Y entonces, me puedo dar cuenta de lo siguiente. Esta R la puedo obtener como sigue. Voy de O a la figura final, OA', entre OA, y debe de ser claro que este cociente es estrictamente igual a 3. Y esto a su vez es igual que OB' entre OB, ¿de acuerdo? Entonces, este número 3 que tengo aquí, que es esta R que está acá, recibe el nombre de razón de homotesia. Entonces, si continúo este proceso para todos los demás vértices, voy a obtener un pentágono, que en este caso sería el pentágono rosa, y este pentágono rosa está en homotesia con el pentágono verde desde O. Entonces, pues el pentágono rosa es la imagen del pentágono verde bajo la homotesia de centro O y razón de homotesia 3. Muy bien, ahora quiero que se den cuenta de algo importante. En esta figura que acabo de poner, si se fijan, OA y OA', OB' y OB, todas llevan la misma dirección. Entonces, en este caso, cuando hacemos la razón de homotesia, nos vamos a dar cuenta que esa razón de homotesia es estrictamente positiva, porque OA' y OA llevan la misma dirección. Pero también podemos hacer o realizar homotesias con razón de homotesia negativa. Por ejemplo, en este diagrama. En este diagrama, el triángulo naranja es transformado en el triángulo rosa. ¿De acuerdo? A se mapea a A', B se mapea a B' y C se mapea a C'. ¿De acuerdo? Pero entonces la razón de homotesia es negativa. ¿Por qué razón? Porque OA' lleva dirección contraria a OA. Entonces, esa diferencia de signo provoca que este cociente sea estrictamente negativo. Y en este caso estamos hablando de una homotesia de centro en O, pero razón de homotesia negativa. ¿De acuerdo? Entonces hay homotesias con razón positiva y homotesias con razón negativa. Bien, ¿qué más? Y bueno, vamos a ver qué condiciones son necesarias para que dos polígonos se puedan poner en homotesia. Y lo citamos en el siguiente teorema. Si los lados correspondientes de dos polígonos son proporcionales, pero también van a ser paralelos, entonces los polígonos son homotéticos. Entonces, una condición necesaria para que dos polígonos sean homotéticos es que los lados sean paralelos, pero que también sean proporcionales. Por ejemplo, aquí tengo esta figurita. Para que este triángulo sea homotético a este triángulo, necesito que ocurra esta igualdad, esta proporción. Esta ecuación de aquí me indica que los lados correspondientes
son proporcionales. ¿De acuerdo? Si esta condición se cumple y además AC es paralelo a A'C' y AB es paralelo a A'B' y también CB es paralelo a C'B', entonces los polígonos pues van a ser homotéticos. ¿Por qué se requiere de esas dos condiciones? Bueno, intuitivamente, si esas condiciones son ciertas, entonces el teorema de Tales me va a poder afirmar que CC', BB' y AA', cuando las prolongue, esas líneas van a ser incidentes. Y van a ser incidentes ni más ni menos que en el centro de homotecia O. O sea, las tres líneas van a ser concurrentes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es necesario que, para que los polígonos sean homotéticos, requiero que los lados sean paralelos, pero también proporcionales. Muy bien. Y ahora ustedes recordarán que por sus cursos de geometría moderna, si yo tengo dos circunferencias que no sean concéntricas, entonces esas dos circunferencias no concéntricas siempre las puedo poner en homotecia desde dos puntos. Entonces vamos a ver cómo hacerlo o recordar cómo se hace. Bien, voy a considerar dos circunferencias no concéntricas, que es esta. Esta va a ser la de centro O y radio R, R chiquita. Y esta va a ser la de centro Q y radio R grandota. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces, el primer paso para ponerlas en homotecia es lo siguiente. Este punto O lo vamos a unir a un punto J de esa misma circunferencia. De modo que el punto J no sea colineal con O ni con Q. El siguiente paso va a ser trazar el diámetro de la circunferencia grande. De modo que este diámetro sea paralelo a OJ. Este diámetro va a cortar a la circunferencia grande en J1 y en J2. ¿Vale? Y ahora sí viene lo interesante. ¿Cómo las pongo en homotecia? Bien. J y J1, voy a trazar la línea que une J con J1. De modo que esta línea va a cortar a la línea de no centros, o Q, en un punto K. La línea J2 y J va a cortar a la línea de los centros en un punto H. Entonces, lo que yo afirmo es que estas dos circunferencias están en homotecia desde K y desde H. ¿Cuál es la idea de la demostración? Pues la siguiente. Con esta construcción, lo primero que me voy a dar cuenta es que el triángulo OJH es semejante al triángulo QJ2H. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que este de aquí, este ángulo en H, es exactamente igual que este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y no solamente eso. Como OJ es paralelo a QJ2, debe de ser claro que este ángulo de aquí también tiene que ser paralelo a este ángulo de acá. Entonces, ¿qué obtengo? Tengo la siguiente razón de, la siguiente proporción. De esa semejanza yo me doy cuenta que OJ entre QJ2 es lo mismo que HO entre HQ. Aquí no estoy usando segmentos dirigidos. Y como no voy a usar segmentos dirigidos, debe de ser claro que esta igualdad que tengo aquí es lo mismo que R minúscula entre R mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? Veamos. El triángulo KJO va a ser semejante al triángulo KJ1Q. ¿Por qué razón? Porque este ángulo en K lo comparten ambos triángulos. Y debido al paralelismo debe de ser claro que este ángulo de aquí debe de ser exactamente igual que este. ¿De acuerdo? Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, esos triángulos son semejantes. ¿Qué obtengo? Tengo la siguiente proporción. OJ entre QJ
J2, que es lo mismo que QJ1, es lo mismo que OK entre QK, ¿de acuerdo? Y como aquí no estoy usando segmentos dirigidos, debe de ser claro que este que está aquí, esta igualdad, pues es precisamente lo mismo que R chiquita entre R grandota. Y aquí no estamos usando segmentos dirigidos. Bien, ahora, de estas proporciones de aquí y esta, ya tengo todo para ponerlos en homotesia. ¿Cómo le voy a hacer? Bien, de esas semejanzas anteriores, usando segmentos dirigidos, puedo darme cuenta de lo siguiente. HQ como OJH es semejante a HJ1Q, debe de ser claro que HO entre HQ, o al revés, HQ entre HO, es lo mismo que R entre R. Este signo de aquí se debe a que esta razón que tengo aquí es negativa, porque precisamente HQ y HO llevan dirección contraria. Entonces, R entre R, pues esta razón es positiva porque es el cociente entre los radios, es decir, la grande entre la pequeña. Entonces, este signo de aquí se lo agregamos simplemente para contrarrestar el signo que aparece de este lado. Entonces, HQ entre HO es diferente a R entre R, pero van a ser iguales si le agrego un signo menos a este punto de aquí. Entonces, con esto que estoy concluyendo, de esta igualdad que tengo aquí, puedo darme cuenta de una cosa. Existe una homotesia de centro en H que transforma la circunferencia pequeña en la grande, con razón de homotesia menos R mayúscula entre R minúscula, ¿vale? Entonces, de esta segunda homotesia que tengo aquí, me doy cuenta que KQ entre KO es lo mismo que R mayúscula entre R. Y esa razón es positiva precisamente porque KQ lleva la misma dirección que K a O. Entonces, de esta igualdad que tengo aquí, concluyo que esta circunferencia pequeña puede ser transformada o puede ser mapeada a esta circunferencia grande desde este punto K, con razón de homotesia R entre R. ¿Va que va? Y entonces, pues, tengo esto. Puedo decir entonces que existen homotesias, una homotesia G y una homotesia H. La homotesia G va a tener centro en H y la homotesia H garigoleada va a tener centro en K, tal que, bien, la homotesia en G va a transformar la circunferencia pequeña en la grande desde H. Y la homotesia H garigoleada va a transformar a la circunferencia pequeña en la grande desde el centro K. Entonces aquí escribí las homotesias como si fueran funciones. Bueno, de hecho son funciones. ¿Vale? Entonces, dos circunferencias que sean no concéntricas siempre se pueden poner en homotesia desde dos puntos. Entonces, aquí la clave, lo único que quiero que recuerden es cómo se construyeron las homotesias. Siempre se construyen radios o diámetros paralelos entre sí. Ese va a ser un tip clave porque cuando veamos el círculo de Speaker vamos a tener configuraciones similares a esto y vamos a tener que ver desde dónde esas dos circunferencias pues son homotéticas. Y bueno, ya para terminar, pues vamos a recordar otro teorema. Nada más lo voy a mencionar. Si dos circunferencias tienen tangentes externas comunes, entonces esas tangentes pasan por uno de sus centros de homotesia. Es decir, por ejemplo, aquí esta tangente en azul es externa tanto a la chiquita como a la grande. Entonces, esa tangente va a cortar a la línea de los centros precisamente en el centro de homotesia K. Y si tienen tangentes internas,
estas pasan por el otro centro de homotecia. Por ejemplo, aquí la recta rosa es una tangente interna a ambas circunferencias. Entonces, cuando yo trace esta tangente interna, esa recta en color rosa va a pasar por el centro de homotecia H. Entonces, bueno, pues este, con esto terminamos la primera parte de, del círculo de Speaker. Todas estas cosas las voy a necesitar para poder demostrar propiedades sobre la circunferencia de Speaker. La mayoría de todas las propiedades se van a hacer vía homotecia. Entonces sí es muy importante que recuerden las configuraciones que aquí les puse y sobre todo que recuerden cuando dos polígonos van a ser homotéticos entre sí. Lo vuelvo a recordar. Dos polígonos van a ser homotéticos entre sí cuando los lados sean paralelos y esos lados correspondientes también sean proporcionales. Y bueno, pues hasta aquí le dejo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.